Quisiera que me acompañe, por favor, el Salmo 55. Vamos a leer un versículo, vamos a orar y vamos a estar meditando en esta mañana. Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22, nos dice de la siguiente manera: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Lo leemos una vez más. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amado Señor, estamos en el momento de reflexionar, de pensar, de estudiar, Señor, tu palabra. Y es tu palabra, Señor, no nuestra, y es por eso que te pido, Señor, que nos des sabiduría espiritual para hablar de ella, para comprender y entender de ella. Señor, que tu Espíritu y tu palabra, Señor, que trabajan en conjunto en el corazón del hombre, en esta mañana, Señor, pueda provocar en nuestras vidas, Señor, lo que tú deseas. Señor, que tu palabra sea anunciada de una manera correcta, Señor, porque es tuya y esa palabra es santa, Señor. Por eso te ruego, Señor, tu bendición sobre en esta mañana, sobre mi vida al exponerla, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a compartir este salmo en su totalidad. Son muchos versículos, pero la idea no es que usted se vaya a las 5 de la tarde, la idea es que se vaya a las 3 de la tarde. Son muchos versículos, pero es una forma tal vez de tener hoy, si lo pudiésemos hablar, no tal vez de una predicación o de un sermón, sino de cierta forma vamos a tomarlo de un modo como un devocional, ¿sí? Hoy domingo, frío, tal vez usted se levantó, no hizo su devocional, no alcanzó a leer la palabra. Vamos a tratar de tomarlo de esta manera y quisiera que tengamos presente tal vez lo que pasó en el corazón del salmista al expresar estos 23 versículos que nos dejó plasmado en el Salmo 55. Nos vamos a centrar prácticamente en todo el capítulo, aunque de por sí nos vamos a centrar en las sensaciones y en las emociones del salmista, entendiendo que el que lo escribió fue David, el que tenía su corazón conforme al de Dios, ese guerrero, ese rey, y vamos a sacar algunos, tal vez enseñanzas, consejos, bueno, ahí lo que Dios quiere hacer en su corazón. Su intérprete, David, lo escribió, y nosotros ahí, si usted ve en su Biblia, va a leer una palabra en el título que dice másquil de David. ¿Sí? Másquil era una palabra que se le ponía a los salmos o como otras palabras que se le ponían como los mictam. Ahora, ¿qué son estas palabras? Bueno, esa palabra es totalmente importante para entender el concepto de este salmo. En este salmo, en el 55, que nos dice un másquil quiere decir que el que lo iba a cantar, el que iba a entonar el salmo y la persona que lo iba a entonar, cuando decían vamos a entonar, por decirlo, ¿no? Este másquil de David lo que está diciendo, en este cántico, en estas palabras, en este coro hay una enseñanza. Eso es lo que quiere decir, por eso el título dice másquil de David. Es decir, que cuando se iba a leer este salmo o se iba a cantar, las personas debían estar expectantes que iba a haber una enseñanza. Entonces, para entender esto, vamos a darle pie de que en este salmo hay una enseñanza. Ese másquil, si usted quiere ser más preciso,
es un cántico de modo instructivo. Es un cántico para meditar, para pensar, para rumiarlo, para que podamos saborearlo. Algunos comentaristas importantes, es decir, destacados por decirlo, dicen que este salmo David lo escribió en el momento en que su hijo Absalón se rebela contra él. Y verdaderamente al leerlo, y vamos a leer en principio esto, aunque esto solamente es para que usted tenga la idea, no precisamente ocurrió en ese momento. Es decir, los comentaristas, entre todos, nadie está de acuerdo en qué momento él escribió este salmo, pero sí es importante al escuchar sus palabras y al entender sus palabras que algo le estaba ocurriendo en el corazón de David. Tal es el caso que en el versículo 3, él dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, echaron maldad, echaron deseos de matarme, y con furor me persiguen. Y más adelante, en unos versículos, por ejemplo, el versículo 12, acá nos da la idea de que algo le estaba pasando a él y que la persona que lo había engañado o lo había traicionado era alguien muy cercano. Por eso algunos le dan la idea a Absalón y a su amigo y consejero Aitofel. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado, dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, es decir, el que está en contra de mí, porque me hubiera ocultado de él, me hubiese escondido. Si no, y acá está la idea, una de las ideas principales, si no tú, hombre, al parecer íntimo mío, le dice, mi guía y mi familiar. Fíjese lo que expresa el versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esta versión, la nueva versión internacional, dice, a quien me unía en una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Evidentemente, aunque no podemos decir que fue cuando Absalón se rebela, y algunos comentaristas dicen que ese amigo es Aitofel, el consejero de David, una de las personas más cercanas, aunque no podemos decir con total plenitud o con total certeza que eso estaba ocurriendo, sí vamos a entender que David está sufriendo una traición, que en su corazón está totalmente desganado, sin deseos de nada, y que las personas o la persona que le estaba atormentando estaban cerca de él. Ahora, esto yo simplemente le estoy dando un panorama para que nosotros podamos entender ciertos argumentos que David hizo, y yo de cierta forma lo voy a ir llevando por distintos versículos para que entendamos y nos miremos conforme a la palabra de Dios, que mucho de lo que le pasó a David nos pasa también a nosotros. Y hermanos, a lo largo de todo nuestro peregrinaje de la fe, del camino de la fe, nos van a ocurrir situaciones emocionales, sentimentales, victorias, derrotas, pérdidas, traiciones, miedos, tormentas. A lo largo de nuestro camino es ocurrente que esto va a pasar. Nadie nos va a librar de esto. Dios lo sabe, Dios lo permite, Dios no nos da una carga más pesada y Dios sabe todas las cosas en su soberanía. Job declaró, dice, ¿acaso ocurrirá o acontecerá algo que Dios no sepa? A lo largo de nuestro camino de la fe nos vamos a encontrar con ofertas tal vez engañadoras, decisiones mal tomadas que traen consecuencia a corto, a largo, a mediano plazo, que de las cuales, como hijos de Dios, debemos aprender a soportarlas, debemos aprender a vivirlas y debemos aprender a experimentar los procesos de Dios a nuestras vidas.
Quienes vivimos en el Señor, quienes tenemos a Jesús en nuestro corazón y hemos caminado en la fe, podemos llevar una vida con la plena seguridad que ante toda circunstancia que atravesamos, Dios será nuestro recurso. Y ese recurso que es Dios nos da la esperanza de que podremos recibir su ayuda y fortaleza en los tiempos dificultosos. Es importante entender, en esto le decía, ¿acontecerá algo que Dios no sepa? Claro que no. Y ustedes van a recordar que en el Nuevo Testamento Jesús les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Sí, ustedes saben lo que pasa, una tormenta importante. Y es como que en ese cruzar al otro lado, pero Jesús, vos permitiste, porque vos no dijiste que crucemos al otro lado. ¿Vos sabías que iba a ocurrir esto? Bueno, Dios sabe todas las cosas. Dios está presente de todas nuestras situaciones. Y aquí el salmista David es un clave ejemplo de todo aquello que acontece en el corazón del creyente. De todo aquello que nos ocurre a nosotros cuando estamos en medio de situaciones. Este David en su corazón, y ahora lo vamos a leer, dolido profundamente, angustiado, decepcionado, atormentado, es lo que vamos a leer en esta mañana. Y usted se va a identificar seguramente conmigo. Y es por eso que leemos en ese pasaje central, que es como que David se habla a sí mismo y dice, echa sobre Jehová tu carga. Ahí tenemos una información importante. David estaba cargado. Había peso en sus espaldas, en su mente, en su corazón, que no podía llevar. David estaba cargado. Las cargas son difíciles de llevar, son difíciles de soportar. Existen diferentes cargas que llevamos a diario, pueden ser físicas, enfermedades o distintas enfermedades, pueden ser emocionales, pueden ser espirituales, como es la carga del pecado, pueden ser emocionales como la angustia, la soledad, la tristeza, la desesperación, los miedos, la opresión, puede ser hasta la muerte misma, una carga que llevamos, y eso generan diferentes cosas en nuestro corazón. ¿Quién de nosotros se nos ha ido a una persona tan cercana? Y está ese sentimiento de soledad y esa carga, y pasa el tiempo, y como que eso no sale de nuestro corazón, se hace difícil. El desánimo, el desaliento comienza a hacerse eco y real en nuestro corazón. Que de tal manera el desánimo y el desaliento simplemente tiene una consecuencia, que es que nos hunde cada vez más y más. Y cuando estamos hundidos, eso hace que nuestras fuerzas se debiliten. Pero quisiera darle, en medio de todo este pareciera oscuro mensaje, que usted no se sienta solo, porque hoy vamos a ver en la palabra que lo que le puede pasar a usted, o lo que le ha pasado a este hombre David, le estaba pasando lo mismo. Y de tal manera, él empieza este salmo, y ahora sí vamos a meternos en el detalle. Fíjense lo que él empieza diciendo. Y yo voy a compartir una versión un poquito más actual, usted llévela con la 1960 que tenemos todo. En esa versión dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Recuerda que esto hay que tomarlo a modo como un devocional. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración. Son algunas de sus palabras.
Fíjese lo que le estaba ocurriendo en el corazón, entendiendo, ¿no?, lo que vimos al principio, tal vez un contexto de traición. Fíjese esas palabras: escucha, no te escondas, está atento o préstame atención. Y no se queda simplemente con eso, sino que le dice: respóndeme, respóndeme. Óyeme, dice esta versión, y respóndeme, porque mis angustias me perturban. En su clamor, hermanos, podemos notar la necesidad urgente que David estaba derramando su corazón a Dios, invocándolo y diciéndole lo que le estaba pasando. En ese pedido de desesperación: escucha, atiéndeme, respóndeme. Podemos ver la necesidad de ese corazón en medio de tanto caos, de poder acercarse, de poder rendirle a Dios, porque su corazón pareciera que ya no podía más. Escucha, atiéndeme. Por favor, Señor, estate atento y respóndeme. De cierta manera, y estos van a ser los pasos a darle el cierre final, ¿no? De cierta manera, es como que Él le está abriendo su casa y le está diciendo: fíjate todo lo que está pasando. Es esto. Pero ahora el salmista, y si lo leemos de todos los versículos, y vamos a saltear algunos, es como que el salmista derrama su corazón, se fija en lo que le estaba pasando, le vuelve a decir a Dios, se fija en sus enemigos y le pide a Dios que los destruya. Pero ahora, como que el salmista, como quien dice, le hace la invitación diciendo: Dios, te ruego, te suplico. Vamos a ver la necesidad de lo que estaba pasando, versículo 4, en el corazón. Ahora como que el salmista le muestra el corazón a Dios y le dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Esta versión nos da una idea un poquito más puntual. Dice: se me estremece el corazón dentro del pecho. Y fíjese lo que dice: y me invade, fíjese esta palabra importante, un pánico mortal. Yo me siento muy identificado con estas palabras, hermanos. Mi corazón está adolorido, me invade un pánico. El salmista no solamente le hace la invitación a Dios de que lo escuche, de que le responda, sino que ahora le está manifestando lo que le estaba pasando interiormente. Ruega a Dios y le muestra cómo se siente internamente. El interior de David, su corazón estaba totalmente desolado, totalmente frustrado, totalmente invadido por el pánico de la muerte. En otras palabras, lo que podemos interpretar también es que ya no tenía ganas de seguir viviendo. Es lo que él le expresa al Señor. Hermanos, permítanme leerles un mini comentario que realicé en respecto a esto. Exteriormente, este rey era mirado con una corona sobre su cabeza, sentado en el trono y con su espada a punto de salir a la guerra. Pero interiormente, Dios podía ver en él un simple mortal, sin corona y con un corazón rendido, arrodillado y suplicando liberación. Es como que usted hoy, y me pongo como ejemplo, me esté mirando y tal vez piense que su hermano esté totalmente fortalecido porque está aquí arriba. Sin embargo, tal vez en mi corazón estoy clamando y pidiéndole a Dios que me responda y me escuche. Le está derramando su corazón para mostrarle lo que le estaba pasando en su interior, más allá del exterior que pueda ver la gente.
Y en esto hago un poco de hincapié. Me impacta la sinceridad de David al orarle a Dios. Me impacta la sinceridad. La sinceridad, hermanos, en la oración es la puerta que abrimos a Dios para que pueda ver todo nuestro interior. Aunque Dios de por sí ya lo puede ver todo, la sinceridad es la puerta que le permite, que le da lugar a Él para decirle: Señor, te dejo mi puerta abierta para que entres, para que mires, para que veas mi necesidad y veas lo que me está pasando. No puedo ocultarte nada, Señor, a pesar de que tú ya lo sabes todo. Mi sinceridad hoy te la regalo porque necesito de ti. La sinceridad es dejarle la puerta abierta a Dios y decirle: Señor, mira mi oscuridad, entra con tu luz. Señor, mira mis pocas fuerzas, te dejo la puerta abierta, mira mis pocas fuerzas, entra con tu fortaleza. Cuando nosotros oramos, nos presentamos a Dios, es necesario que seamos sinceros. Porque eso demuestra una humildad, que luego lo vamos a ver, eso demuestra una humildad de decirle: Señor, esto es lo que me está ocurriendo, no puedo ocultártelo, a pesar de que tú ya lo sabes. David, primeros versículos, muestra su panorama. Ahora acabamos de leer, David muestra su corazón, lo que le estaba pasando. Y ahora vamos a ver un punto más. David muestra lo que él estaba mirando, lo que le puede parecer en su mente. Y acá también nos vamos a identificar todos, considero. Versículo 6, versículo 7, versículo 8. Es un panorama externo lo que realiza ahora David. Si pudiésemos ponerle así puntos como le puse yo en mis notas. Fíjese lo que expresa lo que el salmista en lo que le estaba pasando. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente con esas alas huiría lejos, moraría en el desierto. Con esas alas me apresuraría a escapar de este viento borrascoso, de este viento tempestuoso, tormentoso, de este viento, de esta tempestad. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Está diciendo en esta versión. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Apresurado volaría a mi refugio para librarme de este viento tempestuoso y de esta tempestad. Una expresión de David, se lo voy a leer literalmente, lo escribí. Una expresión de David que hoy sigue haciendo eco en todo aquel que está padeciendo sufrimiento. ¡Qué deseos de salir volando y no estar más atravesando esto! ¡Qué ganas de tener alas y salir corriendo e irme de este lugar y no estar atravesando esto o esta circunstancia! ¡Qué ganas de no estar viviendo esto! ¿Cómo me iría hasta el fin del mundo? ¿Cómo me iría lejos? ¡Qué ganas de querer escapar del profundo dolor que está atravesando mi corazón! Yo leía esto, hermanos, y digo, me está describiendo. ¿Qué ganas? La mirada de David ya no se centra en su interior, sino que esta vez mira hacia afuera y buscando un refugio o buscando un cuidado. En realidad, el deseo de escaparse de David, de estar lejos de esa situación, es el resultado de lo que le estaba ocurriendo en su corazón, en su interior. Pero el refugio que él desea, que ganas, es un refugio externo, y los refugios externos son temporales y son pasajeros. A veces
hay una frase que es muy común o moneda corriente, que decimos, necesito un buen masaje descontracturante. Y eso no lo va a liberar, hermano. Eso le va a hacer un poquito de fortaleza a su cuerpo. Pero el dolor del corazón no lo libera eso. Ni siquiera las mejores descansos, que usted puede decir, necesito descansos, eso no libera el corazón. Eso no libera el corazón. Ni siquiera estar en el Caribe, en la playa, ahí en su reposera, eso no libera lo que está pasando en el interior. Por eso entendemos que el refugio externo es algo temporal, es algo pasajero. Y algunos o muchas personas se refugian en cosas externas, ya sea en una adicción como las drogas, como el alcoholismo, como tal vez un cigarrillo, como algo externo, alguna adicción que de cierta manera tranquiliza su ansiedad, de cierta manera tranquiliza su corazón, pero sin embargo, luego de ese gran masaje, luego de haber bebido lo que bebió, luego de haber ingerido lo que ingirió, el corazón sigue penetrando ese dolor y vuelve a nuestro corazón. Hermanos, es que los recursos externos no son el mejor consejo. Si usted se siente mal y me pide un consejo, yo no le voy a decir, bueno, vaya a hacer un masaje a tal masajista que es el mejor. No, ese no es el mejor consejo. Lo externo no tiene nada que ver con lo que pasa en nuestro interior, cuando el interior solamente es sanado y es restaurado por aquel que mira todo el corazón. El salmista, expresando eso, que mira hacia afuera, buscando deseos de alejarse. Y ahora el salmista hace una hermosa mirada, por decirlo. Miró hacia adentro, miró hacia afuera. Y ahora vamos al versículo 16. Fíjense lo que nos dice este versículo. Y acá los autores dicen como que el salmista se habla a sí mismo. Y dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él escuchará mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra que hay contra mí, aunque en contra mía hayan muchas gentes. Miró hacia adentro, miró hacia afuera y él se dice, en cuanto a mí, miraré. Es como que él se estaba, aunque en los números el salmo está mucho más atrás, pero ese salmo 121, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ya se miró hacia adentro, ya miró hacia afuera. Él vuelve ahora y pone o deposita su mente, su corazón y su mirada en el cielo. Es como que recitara en su interior ese salmo que se escribió en el Salmo 121. Y esto me hacía acordar que en un trabajo, no en el que trabajo que estoy ahora, pero hace tiempo atrás, que estaba en otro trabajo, había un cliente del comercio que siempre me comentaba sus situaciones y charlábamos y lo veía y lo cruzaba durante un buen tiempo, hasta que en un momento él me dice, Denis, me dice, ¿cómo haremos para encontrar socorro o ayuda en esto? Y una expresión ahí que me salió así en el momento, no fue inspirada por el Espíritu, no fue una revelación, no. Simplemente le dije, capaz que miraste por todos lados y no miraste al cielo, le dije. Simplemente le dije eso, ¿no? Y yo recordaba esto, ¿no? El salmista miró por todos lados, pero ahora estaba enfocando su atención en lo más importante. Él estaba mirando hacia el cielo. Entonces, cuando vivimos y experimentamos situaciones de conflictos, que
que nos hacen sufrir, que nos hacen perder la paz, no está mal derramarle a Dios nuestro corazón y mostrárselo con sinceridad. No está mal. No está mal que usted llore, no está mal que usted se sienta mal, porque es necesario. El salmista lo hace, lo hizo. No está mal que usted diga, no quiero vivir más, no quiero estar en la iglesia, no quiero que me pregunten cómo estoy, porque esa pasa, ¿vio? Cuando mandamos el mensajito, ¿cómo estás? Bien. Mentira. No está mal eso. Lo importante es llegar a lo que el salmista expresa en estos versículos. Llegar a encontrar su refugio, a encontrar su clamor, a encontrar en su dirección a Dios que está en el cielo. Y es por eso que él dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. A pesar que me quiero ir volando, a pesar que no quiero que me vea más nadie, a pesar de lo que está ocurriendo en mi corazón, esto es lo que debo hacer. Y Dios promete y traerá su paz en medio de tiempos oscuros, en medio de tiempos de aflicciones, en medio de tiempos de sufrimientos. ¿Por qué? Porque la paz, hermanos, es el resultado de haber acudido a Dios. Fíjense cómo lo expresa el versículo. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Él redimirá en paz mi alma. Después de buscarlo a Dios, después de clamarle a Dios, después de derramar su corazón, es donde llega la paz. Justamente, ¿no? Cuando queremos paz, queremos que llegue en el momento justo, indicado, ahora, sin haber hecho lo previo. Y uno de los significados de paz es un estado de quietud de alguien que no está perturbado y tampoco inquietado. Hermosa definición. Y es ahí, hermanos, cuando la oración se convierte en nuestro primer aliado y nuestro primer recurso. Tarde y mañana. ¿Y qué más dice? Y a mediodía oraré y clamaré y Él escuchará mi voz. La oración se convierte en nuestro aliado, es lo que necesitamos hacer. Porque el resultado de las vivencias que atravesamos tienen como fin, ¿saben qué? Acercarnos más a Dios. Fíjense el salmista, miró su corazón, miró alrededor, sabía que se podía ir a cualquier lado, pero su corazón no iba a ser sanado. Y miró al cielo. Y eso es lo que me hace acercar a Dios. La circunstancia, la aflicción, el sufrimiento. En cuanto a mí, me acercaré y clamaré a Dios. Oraré de mañana, a medianoche, a la tarde, donde sea, en cualquier momento, porque eso es lo que me hace acercar a Dios. El fin o el resultado de las vivencias es para que nuestro corazón esté más apegado a Dios. Y ustedes fue repetitivo el Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan de verdad. Esa es una verdad de Él, que Él está cercano. Acá hay otra verdad que nosotros debemos acercarnos. ¿Se entiende la diferencia? Acercarnos a Dios más y más, porque todo esto nos hace depender mucho más exclusivamente de Él. En cuanto a mí, a Dios clamaré, de Él dependeré, a Él buscaré, porque al buscarlo Él me salvará y traerá paz a mi vida y a mi corazón. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará, dice esta versión. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado
y él tenía la seguridad que Dios lo escucha. Aunque son muchos los que me combaten, dice que Dios lo rescata y lo salva en medio de la batalla. Qué hermoso, ¿no? Ese en cuanto a mí, como yo le decía, ¿no? Es como que el salmista se habla a sí mismo y entendiendo los pasos anteriores, es como que él dice, Señor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que yo desearía hacer, irme, pero ese en cuanto a mí es decir, Señor, esto es lo que yo decido hoy, a pesar de que me quiero ir. Esto es lo que yo quiero hacer hoy. En cuanto a mí, me quiero acercar a ti. Nuestra acción, hermanos, lo que hacemos, va mucho más que nuestros deseos. Usted puede desear muchísimas cosas, pero si no hacemos, ese deseo queda totalmente desechado. El salmista deseaba irse, pero hizo lo correcto, se acercó a Dios. Y en el versículo 22, que es el pasaje central, ahí encontramos el másquil, la enseñanza. Ahí encontramos lo que les decía antes. Vamos a leerlo una vez más. Echa, una vez más él se habla así solo, podemos entenderlo de esa manera. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahí está la enseñanza. ¿Por qué echa sobre Jehová tu carga? Si podés poner, Agus, el versículo 3, porque ahí está la enseñanza, el másquil. Fíjese lo que nos menciona el versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen, sobre mí echaron iniquidad, deseos de venganza, deseos de matarme. El salmista lo que dice en el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, le está diciendo, todo esto te está oprimiendo, todo esto te está haciendo mal, todo esto te está angustiando, porque habían echado sobre él, sobre su corazón y su mente. Y la enseñanza, vamos al versículo 22, todo eso que te está pasando, echa sobre Jehová tu carga. Lo que hoy estás acumulando como carga, como peso, lo que te ha echado tu circunstancia, tu aflicción, todo lo que se ha puesto en tu vida, echa sobre Jehová esa carga. ¿Se entiende? Todo lo que le estaba pasando a David era una carga muy grande. Evidentemente que, hermanos, las preocupaciones, las aflicciones, los miedos, la soledad, todas esas cosas echan carga sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Son como pesas, si pudiésemos darle un modo ilustrativo, son cargas que hacen que nuestro andar sea difícil de caminar. Y con el tiempo, no simplemente es difícil de caminar, sino, ¿saben qué? Es difícil de soportar. Andar y caminar y llevar estos pesos, estas cargas, nos cansan, nos fatigan, nos desaniman. Por eso el salmista se habla a sí mismo y dice, echa sobre Jehová tu carga. Porque él no podía soportarla, él no podía, su experiencia estaba siendo totalmente vulnerable y no podía sostener esa carga. Un jovencito muy amado, era boxeador, hace muchos años me invitó a ver una de sus peleas y él no estaba totalmente entrenado para llegar a esa pelea, y en un momento cuando estaba peleando contra un personaje bastante más conocido que él, por decirlo, en un round, como que sus manos
de cierta manera como que las había dejado acá y no las levantaba y no se cubría, y el otro empezó a darle, ¿no? Como ese deporte. Entonces, yo recuerdo y le digo, ¿qué te pasó, Luis Miguel? Le digo, en tal round, en el último, le digo, que bajaste los brazos. Y él me dice, pasa que los guantes y la falta de ejercicio hacen que mis manos se caigan. Y aunque pareciera raro, y vos no lo vas a creer, levantarlo simplemente se hace recontra difícil. Qué hermosa ilustración, ¿no? Cuando estamos así y viene una cosa, pa. Esas cargas nos fatigan, hermanos. No nos hacen mantener en alerta. Internamente, cuando es mucho tiempo, ¿saben qué? Nos destruyen. Enfermedades, dejar atrás situaciones. Cuando el salmista expresa esto, es mirarlo al Señor y decir en su interior, ¿qué estoy haciendo con todas estas cargas? Si Él me está pidiendo que se las deje y se las entregue. El Señor Jesús, en su llamado universal a todas las personas, nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y los que están cargados. Y yo, dice el Señor, los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán el descanso que necesita sus almas. La resolución del devocional es, hay alguien que me está ofreciendo su alma, su corazón, su depósito, para que yo vaya y eche mis cargas. Si no echamos nuestra carga, no hay descanso, porque el Señor Jesús dice, vengan los que están trabajados, los que están cargados, y yo los haré descansar. El descanso llega cuando nosotros echamos y dejamos. El descanso viene cuando nosotros largamos y soltamos. ¿Y por qué el salmista dice eso? Que debemos echar nuestra carga sobre Él. Bueno, ahí está. Porque Él tenía la plena seguridad de que Dios lo iba a sustentar. ¿Por qué voy a dejarte mi carga, Señor? Echa sobre Jehová tu carga. ¿Por qué? Porque Él te sustentará. Él te sostendrá. Y aunque pareciera tan fácil, y ya me voy acercando al final, aunque pareciera tan fácil, no puedo dejar de destacar lo que dice en 1 de Pedro 5, versículo 6 y versículo 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Agus, el versículo anterior, por favor. Pero fíjese lo primero que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Humillarse. Este punto y coma al final del versículo nos habla que la idea está... hay que continuar leyendo para entender la idea completa. Humillarse. Hermanos, necesitamos humillarnos.
nuestro egocentrismo y nuestro orgullo nos hace pensar y creer que hemos dejado las cargas, sin embargo, las seguimos llevando y sosteniendo nosotros. Porque tengo años de iglesia, porque tengo el seminario, porque mi experiencia es más válida, es mejor. Sin embargo, cuando realmente echamos, cuando dejamos, cuando nos desprendemos de todas nuestras cargas, es necesario hacerlo con un corazón que se humilla. Por eso el versículo 55, 22 nos dice que nos da la idea que nuevamente este versículo nos habla de depender y de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a sustentar, Él nos va a sostener. Por eso el versículo nos dice, echa, hazlo, haz algo, no desees hacerlo, sino hacelo. No sigas con estas cargas. A modo de ilustración, es como que el Señor nos dijera hoy a nosotros, o podemos verlo al Señor como ese contenedor que llega cuando nuestra casa o en la casa que están edificando, que están haciendo construcción, es como que Él es el contenedor que llega a la vereda de nuestra casa para que le echemos en ese contenedor todo nuestro escombro, todo nuestro pecado, toda nuestra basura, todas nuestras angustias, todas nuestras tristezas, todo nuestro sentimiento de soledad, todas nuestras aflicciones, todos nuestros sufrimientos. Echa sobre Jehová tu carga porque Él te sustentará. Nos da la idea de que todo lo que necesitamos vendrá solamente de Él. Porque Él provee fuerzas para nuestra alma y para nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su fuerza venía de Cristo. Y a pesar de lo que podía vivir humildemente, tener contentamiento, lo que me está pasando, yo puedo convivir con esto a pesar de lo que me está pasando. No es lo que me gusta, porque Cristo me fortalece. La fuente de toda provisión viene de Él. Él nos sustenta y nos da lo que necesitamos. Esas fuerzas que Cristo provee, que Jesús nos da, nos promueven, nos prometen levantarnos, su brazo promete sostenernos y su brazo promete enderezar nuestros pies. Porque Él, sigue el versículo 22, no dejará para siempre caído al justo. Obviamente que al justo le habla a los hijos de Dios. Es importante entender, hermanos, y quisiera desterrar, si se puede decir esta palabra, desterrar un pensamiento que muchas veces o a lo largo del tiempo ha estado tal vez en nuestras mentes. Que si a veces le pasa algo a alguien, ¿sabe qué es lo primero que piensa un hermano de la iglesia o una de las primeras cosas? Debe estar en pecado. Pero fíjese ahí lo que nos dice el versículo. El otro, no dejarás para siempre caído al justo. Es decir, que el justo, ¿qué le pasa? Cae, está en medio de aflicciones. Esa idea la tuvieron también los discípulos de Jesús. Cuando le trajeron un enfermo y le dice, Señor, decinos, ¿quién pecó? ¿Su papá, su mamá, su abuelo, su abuela? Y Jesús le dice, no, esto está pasando para la gloria de Dios. Hermanos, cuando algo nos ocurre, no piense que es pecado, que le está pasando, o no busque usted un pecado. Hay consecuencias, no vamos a dudar de eso, y la palabra de Dios nos habla. Pero entendamos algo mucho más importante, que en medio de todo eso hay un depósito abierto, como el de los basureros que está allá en Avenida Cerri, que son gigantes. Usted pase por allá y los va a ver, para que usted pueda ir y dejar sus cargas.
y dejar que el Señor sostenga su vida. Porque ¿sabe qué? Caemos. Pero Él nos promete que no nos dejará siempre en esa posición. Amén. Nos ponemos de pie un segundo. Y cierro, Agus, con el Salmo 40, por favor. Recuerde que en este másquil, en esta enseñanza, la acción es echar. Con humildad, con humillación en nuestro corazón. Yo leía este salmo, ¿no? Uno medita, es decir, yo me siento muy identificado con todo esto y en mi oración, Señor, ayúdame porque verdaderamente necesito de ti. ¿Por qué el salmista, ¿no? Cuando empieza el salmo dice pacientemente? ¿Por qué tiene que poner esa palabra? Podría haber dicho, esperé a Jehová. Sí, le saldría buenísimo también el salmo. Nadie se lo hubiese reclamado. Pacientemente esperé a Jehová. El esperar tiene que ver también con nuestra confianza en Dios. Pacientemente confío en Dios. ¿Por qué pacientemente confío en Dios? Porque la confianza me hace seguir esperando de que Dios va a actuar a mi vida. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Versículo 2. Y me hizo, fíjense lo que hace el Señor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. ¡Qué alegría, hermanos! Y no solamente eso hace el Señor, sino que pone nuestros pies sobre la peña y endereza nuestros pasos. Un versículo más y con este cerramos. No simplemente eso, pero fíjense, el Señor lo saca del lodo cenagoso, lo pone sobre algo firme y fíjense lo que hace y lo que declara el salmista. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y no solamente temerán, sino que al ver cómo Dios saca al justo, cómo lo sostiene, confiarán en ese Dios que realizó la obra a favor de nuestras vidas. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuántas cargas pesadas, papá, día a día? Angustias, tristezas, enfermedades, familia. Señor, oramos junto a mis hermanos. Pero primeramente aún te pido hacia mi vida, Señor, que me ayudes a echar mis cargas a ti, Señor. A poder descansar en ti, papá. Y oro por mis hermanos, Señor, en esta mañana. Por cada uno de ellos, Señor. Aquellos que necesitan ser animados y fortalecidos en este día, en estas mañanas, Señor. En los diferentes aspectos y circunstancias que puedan estar atravesando. Yo ruego, papá, en humildad, Señor, y con tu favor, que tú estés favoreciendo, Señor, y quitando, Señor, cargas pesadas de años, de tiempo, Señor, restaurando y sanando los corazones, enjuagando cada lágrima, Señor.